Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. Esta noche vamos a hablar de varios temas de actualidad nacional. En primer lugar, hay una preocupación en los Estados Unidos con alguna implicación en Colombia sobre un fortalecimiento militar de Venezuela. Han llegado en las últimas horas aeronaves rusas al vecino país que han abierto una interrogante sobre qué estará pensando el régimen de Nicolás Maduro con este fortalecimiento militar. También está el cambio en la cúpula militar que ha ordenado el presidente Iván Duque, un balance de la paz, la situación de los líderes sociales y la recta final de la actual coyuntura legislativa. ¿Qué está pasando en el Congreso con las iniciativas del presidente Iván Duque? De estos temas y de la actualidad vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Opina Bogotá. Y ojalá también le pudiéramos dedicar unos minutos, Jessy, a una estrategia que me parece muy valiosa y que se está extendiendo por todos los territorios. Y es lo que tiene que ver con la prevención de reclutamiento forzado a nuestros menores. Mi futuro es hoy. Uno de nuestros invitados sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque al fin y al cabo implica a nuestros menores, que en este momento son prácticamente las víctimas de todas esas economías ilegales que también están acechando, que también están amenazando a los líderes sociales. Son temas que se entrelazan y que tienen que ver con toda la política de derechos humanos, uno de los temas más importantes y de los que también con toda seguridad nos vamos a ocupar en este Opina Bogotá. Saludamos al consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa. Profesor Barbosa, reconoció analista también, Erika, lo teníamos aquí periódicamente. Lo perdimos. No, lo estamos volviendo a recuperar aquí en el análisis, hoy desde el gobierno como consejero presidencial en temas de derechos humanos. Profesor Barbosa, como siempre, bienvenido a Opina Bogotá y Canal Capital. Un gran placer estar aquí, Erika, Jessy, estar acá en Opina Bogotá, y creo que es muy interesante poder reflexionar sobre todos estos temas públicos que la ciudadanía está esperando respuestas y diferentes alternativas. Y posiciones del gobierno, que es lo más importante, que hace mucha falta. Y también nos acompaña Andrés Fandiño, politólogo, internacionalista, abogado, también habitual panelista de Opina Bogotá. Andrés, como siempre, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches Erika, Jessy, profesor Barbosa, un gusto volver a debatir con usted. Pues bueno, acá listos para el debate. Y si Andrés de una vez llega alguna vez a un escenario de gobierno, ya sabe que tiene que volver a Opina Bogotá. Sí, tiene que volver. Por supuesto. No queremos perderlo. Al profesor Barbosa le voy a decir profesor Barbosa, más que consejero, profesor consejero. O profesor. Bueno, consejero. Usted dígale consejero, yo le digo profesor. Y profesor Y profesor Andino. Profesor Barbosa, iniciemos con usted. Sí. ¿Cómo interpreta el gobierno colombiano, usted es el consejero de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales, lo que ha acontecido en las últimas horas en Venezuela, esta demostración de fuerza militar con unas aeronaves rusas? ¿Cómo lo asume Colombia? Bueno, digamos, uno tiene que observar esto en dos planos. El primer plano es el de que el país, el presidente Iván Duque y su gobierno ha tenido una clara afiliación al derecho internacional y a las formas del derecho internacional. Todas las acciones que se han adelantado por parte del gobierno colombiano se han dado en los espacios regionales, en los espacios de Naciones Unidas, el mismo caso de la Corte Penal Internacional, en donde no solamente fue Colombia, sino otros países de la región avanzaron en una estrategia para iniciar un proceso por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad contra esta satrapía que se está presentando en Venezuela, contra esta dictadura que se presenta en Venezuela, pues es evidentemente claro. Desde el punto de vista mismo de la solidaridad con el pueblo venezolano, es clarísimo que nuestra estructura migratoria ha estado al tanto de eso y hemos avanzado en los últimos 4 meses con una estrategia migratoria muy clara en cabeza del señor canciller. Un segundo tema es lo relativo a ese armamentismo o esa circunstancia que se ha venido presentando. Sobre eso básicamente tenemos imágenes y tenemos una serie de información. Esto es un asunto propio de esos regímenes, normalmente hacen ese tipo de cosas. Si ustedes revisan en estudios comparados qué ocurre con esos regímenes, empiezan a mostrar unas caras, obviamente para ocultar también la tragedia humanitaria que se viene presentando. Hoy entran 50.000 personas diarias a Colombia, de las cuales 35.000, 36.000 entran a desayunar, a almorzar y a comer gratuitamente en el marco de la cooperación de Naciones Unidas y de Colombia que estamos haciendo. Se están instalando 4.000 personas diarias y están pasando hacia la frontera con Ecuador otras 4.000.
que estamos viviendo es una tragedia continental y por ende Colombia lo resuelve siempre en el marco del derecho internacional, porque una de las características de Colombia, históricamente como política de Estado, es que es un país atado a las formas internacionales y al respeto de la solidaridad continental. Profesor Sandillo, ¿a qué juega Venezuela con esta demostración de fuerza que no es directamente suya, que es a través de uno de sus socios comerciales más importantes, además al que le han comprado armas en una gran cantidad, que es Rusia, el señor Vladimir Putin, que no tiene las mejores relaciones con el señor Donald Trump, lo que ha desatado una enorme preocupación en los Estados Unidos? Y claro, el impacto que pueda tener sobre Colombia. Yo pienso que lo que se está viendo acá con ese tema de los aviones es un mensaje que quiere mandarle Rusia a Estados Unidos. Yo recuerdo en el 2013 que también un avión de las mismas características pasó inclusive por cielo colombiano y aterrizó en territorio venezolano. Entonces yo lo que veo acá es un mensaje que está enviando Rusia a los Estados Unidos, eso de primera medida. Lo segundo, yo sí tengo que reconocer que la política internacional del presidente Duque ha sido ajustada a los organismos internacionales. De hecho, celebro también lo que dijo hace algunas semanas de que el proceso de paz estaba ajustado al Estatuto de Roma, que eso me parece que es algo valioso, algo que hay que rescatar. También hay que decir que no hay que bajar la guardia con un tema como el de Venezuela. Pienso que lo que está viendo Venezuela es una tragedia alrededor de estas circunstancias, no solo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino que también hay una serie de circunstancias humanitarias que hay que atender y que Colombia no puede ser ajena a eso. Eso hay que reconocerle al presidente, pero también hay que hacer unos ajustes que me parece importante en materia de comunicación, como los hablábamos ahora antes de empezar el programa. Porque una de las principales embajadas, como la que hay, que es la principal embajada de Colombia, que es en los Estados Unidos, no puede funcionar de manera autónoma y mandar mensajes, digamos, erróneos, decir que posiblemente podríamos hacer una intervención militar cuando me parece que es sumamente delicado. Entonces pareciera ser que a veces estuviera el gobierno por un lado y los embajadores por otro. Entonces yo pensaría que eso hay que hacerle unos ajustes. Pero en lo que nos compete en esta materia de los aviones, no hay que bajar la guardia. Yo pienso que Colombia tiene que seguir alerta en estos temas porque puede llegar a ser también una amenaza militar para Colombia y tiene que tener los ojos puestos en la frontera, seguir atendiendo la crisis humanitaria porque finalmente somos el país más afectado en esta materia y seguir atendiendo, como lo dice el profesor Barbosa, con toda esta política de intervención que están haciendo alrededor de las personas afectadas que diariamente. El doctor Barbosa dice que son 50.000, uno a veces en otras cifras dicen que son superiores a las 60.000, pero realmente cada uno tiene las cifras, pero realmente lo que hay que rescatar es que los corredores humanitarios que deben hacerse alrededor de esta crisis que hay fronteriza entre Colombia y Venezuela, tienen que estar todos los organismos y todas las instituciones del Estado colombiano. Doctor Barbosa, en el caso de la relación entre Colombia y Venezuela, no hay en estos momentos aún en propiedad un embajador, hay un cónsul que se encarga de los asuntos migratorios. Hay cónsules. Cónsules y hay varios cónsules. Sí, hay pero varios... no embajador. Sí. ¿El gobierno aún, no. el presidente Duque ha decidido no nombrar embajador en Caracas? No, es que son dos cosas. La primera, las relaciones consulares a la luz de las normas internacionales siguen existiendo. Hay unos tratados consulares en los cuales evidentemente los ciudadanos de nuestro país, compatriotas que se encuentran en Venezuela, tienen un derecho consular y por ende Venezuela tiene que respetarles ese derecho. Y hay un funcionamiento muy difícil porque cuando usted está enfrente de una dictadura en donde no hay Estado de Derecho, donde no hay garantía de los derechos fundamentales, todo es difícil en un territorio de ese nivel. Desde el punto de vista diplomático, el presidente Duque ha sido muy claro desde el primer día en que no se restablece o no es tan establecida la posibilidad de llevar un embajador a Caracas. ¿Por qué? Básicamente por la misma condición en la cual nosotros consideramos que el gobierno del gobierno del presidente Maduro es un gobierno que no se deriva de un ejercicio democrático. Es una dictadura que además sobran las explicaciones para la opinión pública. Ahí lo que ha ocurrido es ya escenario tras escenario de violación de estructuras democráticas, donde hay un Tribunal Supremo que funge de legislativo, donde hay un Ejecutivo
que desconoce el mandato popular, donde existen presos políticos y por supuesto donde existe una política masiva de hambre con ese pueblo que además lo tiene como lo tiene. Creo que allí está funcionando. De hecho, estructuras del grupo ELN están colaborando en algunos de esos estados con las autoridades venezolanas, en el estado Amazonas, en el estado Apure, que es un tema muy importante que es necesario abordar, lo cual ha constituido al ELN en una suerte de grupo paramilitar dentro de Venezuela, en el marco de los derechos humanos de los ciudadanos de ese país. Adicionalmente, dentro de esa estrategia Sí. de asistencia a la migración venezolana, Colombia sí, sin duda, ha venido ejerciendo un liderazgo ante la comunidad internacional a través del canciller Carlos Holmes Trujillo, quien hoy confirmaba que las Naciones Unidas están buscando 740 millones de dólares para gestionar precisamente la migración procedente de Venezuela, y también ha dicho que Colombia ve necesario presionar para lograr un cambio político en Venezuela para que sus ciudadanos puedan vivir en democracia y libertad, pero uno no ve por dónde, profesor Fandiño y consejero Barbosa, porque sin lugar a dudas, Maduro está atornillado en el poder, apoyado en toda la estructura militar del país, que se viene trabajando no desde ahora, sino desde hace 20 años con Hugo Chávez. No, claro, por supuesto, va a ser muy difícil, es decir, siempre Colombia, y a raíz, inclusive hace unas semanas, aquí tuvimos ese debate, hablábamos de la injerencia política que ha tenido el tema de Venezuela en muchas elecciones latinoamericanas, que inclusive en las últimas elecciones también en los Estados Unidos se alcanzó por algunos lados a mencionar el tema, y siempre ha sido un espejo la realidad venezolana, pero siempre se ha tratado más de un tema político electoral que un tema de una realidad social para poder ser a mediano o a corto plazo solucionar. Yo lo que veo es que Colombia debe seguir por el camino en el que está. Yo celebro la actitud del presidente Duque de ser un presidente conciliador, un presidente que sigue manteniendo esas relaciones internacionales de diálogo, de cordialidad. No hay alternativa. Sí, porque no veo otra alternativa. Yo pienso que le queda muy mal al presidente Duque llegar a salir de pronto y decir, no, vamos a hacer una intervención militar. Eso me ha parecido, digamos, muy, muy serio el presidente Duque también llamar en su momento, cuando han salido algunos mensajes erróneos, como los mencioné anteriormente, frente a este tema, esta situación. Yo creo que los canales tienen que mantenerse de acuerdo a los organismos internacionales y de acuerdo a la postura del gobierno, que ha sido una postura conciliadora, una postura, un llamado a que los venezolanos puedan solucionar su problema interiormente, porque hay una realidad, y es que las únicas personas que pueden solucionar ese problema son los mismos venezolanos. No hay otro país que lo pueda solucionar si no son ellos mismos, de acuerdo que ojalá sea dentro de los mecanismos democráticos, pero va a ser muy difícil por la situación política que vive, por la línea política que hay allá tan radical y tan difícil. Entonces yo sí creo que desafortunadamente las únicas personas que pueden solucionar el tema son los venezolanos. Bueno, hablando de estos temas militares, en las últimas horas, Erika, el presidente Iván Duque ha anunciado la nueva cúpula militar. Al frente de las fuerzas militares va a estar el mayor general Luis Fernando Navarro. La mayoría de los oficiales que puso al frente de las fuerzas públicas del país eran personas que conocían desde muy adentro de la institución, inspectores generales con una larga experiencia en inteligencia militar. Y la que supone la salida de al menos 12 altos oficiales. 12 altos oficiales, la remoción de la cúpula, sí, que es algo habitual, periódico que se suele 12 hacer. es una cifra importante. Se ve que el presidente, y eso es una buena pregunta para el consejero Barbosa, quiso darle un nuevo aire, un aire totalmente distinto a esta cúpula. ¿Qué podríamos analizar, profesor Barbosa, de la nueva cúpula militar? ¿Qué buscó el presidente Duque con este ajuste en las fuerzas militares? Usted utilizó la palabra adecuada. La palabra adecuada es habitual, es normal, en el marco de un gobierno que acaba de ser elegido, que llegue el 7 de agosto, que lleva 4 meses de haber hecho una evaluación, porque hay que gobernar sin emoción. Yo creo que ahí hay un problema, y es que como están las redes, y las redes implican la emoción permanente, todo el mundo está emocionado, cambia de un momento a otro, uno borra un tuit y pone otro. Yo creo que en el tema del gobierno es necesario rápidamente entrar en un proceso, y creo que el gobierno y el presidente lo hizo, de moderación, de tranquilidad, de verificar qué es lo que se buscaba, y que además tiene relación con varias cosas importantes. Una, se va a presentar la política de seguridad nacional del gobierno, creo que es muy importante. Dos, está la política pública
de acción oportuna para líderes sociales. 3, viene una política pública antidrogas. Son 3 elementos centrales y esos 3 elementos centrales van acompasados con unos cambios que se producen y que son naturales en el marco de nuestra fuerza pública. Hay que reconocer una cosa, el país tiene que darse cuenta de que tenemos una deuda histórica con nuestras fuerzas militares. Las fuerzas militares han cumplido una labor fundamental y creo que lo que está enviando el presidente Iván Duque es un mensaje además de claridad, de firmeza y de decisión frente a una cúpula que evidentemente cumplía unas funciones, pero en el marco de estas instituciones se producen esos recambios. Así funcionan las democracias, así se debe funcionar en el marco de estas decisiones. Antes de terminar el año se toma la decisión y antes de terminar el año también se presentan estas nuevas políticas para darle un empuje hacia justamente lo que generó la elección y el fervor popular en la votación a favor de nuestro presidente. Entre otras cosas, eran los mismos miembros del Centro Democrático los que estaban más emocionados. Consejero Barbosa, habla usted de la emoción que sacude las redes sociales y la polarización que ahí se genera. Eran los que demandaban cambio en la cúpula. Porque decían que era la cúpula militar. Sí, leal al proceso de Santos con el tema de la paz. Pero ahora hablamos con el profesor Barbosa y Erika, al profesor Fandillo valdría la pena preguntarle si esta cúpula militar es una cúpula que debe, Erika, acondicionarse a esta nueva época. Estamos en unos tiempos distintos, donde la intensidad del conflicto armado se ha reducido. Pero hay unos desafíos enormes. ¿A usted le gustó, profesor Fandiño, pues, la cúpula? Me gustará en la medida que vaya avanzando el proceso de desempeño de la cúpula. Yo primero tengo que decir que hay que aplaudir la cúpula que sale. Fue una cúpula, digamos, comprometida con el tema del proceso de paz y la firma del proceso y lo que vino después de todo el desarrollo normativo y legislativo que implicó sobre todo el punto 5 del acuerdo, que fue la creación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición del acuerdo de La Habana. Eso primero agradecerle a la cúpula. También hay que aplaudir y decirle y aplaudirle al gobierno en su momento que el presidente Duque decidió tener un empalme con la cúpula, lo involucró en el empalme de la cúpula, se tomó la foto con la cúpula y duró un tiempo, duró más de 100 días la cúpula. Eso es importante. ¿Cuál es el nuevo reto de esa cúpula militar? Uno, pues el tema de la paz, digamos, consolidar el posconflicto, apostarle a este tema de la paz que es tan importante para el país, que con todas sus dificultades ahí va, digamos, en un desarrollo lento, pero se va dando paso a paso. Y tiene también un gran reto sobre el tema de uno de los planes, digamos, bandera que tiene el gobierno, que es el que la hace la paga, ¿sí? Y uno de los grandes retos es combatir con firmeza ese tema que el que la hace la paga, pero lo más importante es entregar las cifras que sean adecuadas al tema del que la hace la paga. Porque hace poco veíamos, desafortunadamente es una observación muy respetuosa, de que se decía que se habían capturado más de 50.000 personas y en el registro del INPEC solamente habían 1.400, entonces la cifra no estaba de acuerdo a lo que se estaba entregando por parte de las autoridades. Entonces es una observación muy respetuosa a la hora de comunicar los temas, pero el gran reto es el tema de la paz y el tema de la lucha contra la delincuencia común. Y por supuesto también el tema de los líderes sociales y volvemos a ese tema que es Yo quisiera bajar el fundamental. romanticismo que tiene aquí nuestro compañero de estudio. Digamos, bajemos el romanticismo y entremos en el terreno de la discusión real, de salirnos de las 4 cuadras de Bogotá y de irnos a los territorios. Yo no sé si usted conoce y ha estado en Argelia, Cauca, o si ha estado en Suárez, Cauca, o si ha estado, por ejemplo, en La Macarena, o si ha estado en San Vicente del Caguano, en Cartagena del Chairá, o en Morelia, o en Doncello, o en Puerto Rico. Yo tuve hace 8 días que tenía que ir a San Vicente del Caguano. El general de la brigada me dijo que no me garantizaba la seguridad por tierra, en el mismo lugar donde secuestraron a Ingrid Betancourt, y en el mismo lugar donde está en este momento operando las disidencias de las FARC con el señor Primo del Paisa. La realidad es esta, la realidad es que el Catatumbo es una zona complicada. En Filogringo, si nos vamos usted y yo de paseo, seguramente no volvemos. Tenemos un problema en Tibú, tenemos un problema en diferentes zonas del país con un incremento de 200.000 hectáreas de coca en el territorio. Yo le digo una cosa, Erika y Yesid, que es muy simple. Las armas que se entregaron con una mano ya llegaron por la otra por cuenta de las 200.000 hectáreas de coca en los territorios. En Tumaco,
Cuando uno va a Tumaco, zona sur o zona norte, uno cruza el segundo puente en zona norte de Tumaco y usted se encuentra básicamente con que allá opera la Oliver Sinisterra y entran lanchas permanentemente que recogen la coca que sale de esa zona y que la cambian por armas. Eso es un poco la realidad. Claro que hay que enfrentar lo que llamaríamos la idea de una implementación, yo llamaría más que implementación de un acuerdo de paz, lo que llamaríamos es una implementación del Estado de Derecho en los territorios. Necesitamos llegar con provisión de bienes públicos a los territorios, con educación, con salud, etc. La realidad hoy es que tenemos algunos focos en el territorio, Erika y Yesid, en donde nos están matando los líderes sociales. Lo de los líderes sociales es real, esto no viene desde el 7 de agosto, esto viene de tiempo atrás. Ha habido un problema, el mismo presidente Juan Manuel Santos lo dijo en su momento, pero también lo dijo su hermano en el último libro, en El País que me tocó, dijo: mi hermano, le sobró voluntad para hacer el acuerdo de paz y le faltó ejecución y articulación para poder implementarlo. Claro que se implementó, fuimos expertos en implementar, sacaron actos legislativos y leyes. Hoy tenemos el gran reto en Colombia de hacer toda una intervención muy importante, donde jugará además parte la misma fuerza pública, los servicios de educación del Estado, de salud, etc. Es decir, conservador Rosa, que esta cúpula militar, es decir, es para tiempos de paz, pero también tiempos de inseguridad. Yo lo que digo es que el país tiene una cantidad de problemas que son reales. Mire, nosotros invitamos a los relatores de Naciones Unidas. Hace 8 años no venía un relator de Naciones Unidas a Colombia, desde el 2009. El presidente Duque lo invitó Carlos Holmes. El relator de la CIDH también sobre defensores de derechos humanos no venían desde hace 9 años al país. ¿Pero por qué lo hicimos? Por una razón muy simple. Tenemos que poner sobre la mesa cuál es la realidad de los derechos humanos. Pero por supuesto. Bastante, señor. Pero por supuesto, es que tocaba poner sobre la mesa el tema. El problema no es simple, la paz no es un asunto y la legalidad no es un asunto simplemente de discursos. ¿Sí? Benito Juárez decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando uno dice el respeto al derecho ajeno es la paz, significa que en una cantidad de territorios entonces no hay paz. Es decir, aquí lo que existe es, necesitamos llegar a los territorios con legalidad, con Estado de Derecho, y eso será la mejor garantía para poder cumplirle a la gente en los territorios. Yo quiero también responderle, digamos, muy respetuosamente al profesor Barbosa, en su discurso también muy apasionado. Si yo soy romántico, pues él también muy apasionado. Tal vez no haya ido a esos territorios, pero estaba en Nuquí, estaba en Caloto, está en el Urabá también, y sé la problemática, conozco de cerca el tema también del mismo Catatumbo, porque tengo unas relaciones también, digamos, de órganos de control allá, que he tenido la oportunidad de participar e investigar muy de cerca, ¿sí? Pero también hay que decir una realidad, profesor Barbosa, el tema de los derechos humanos siempre está dentro de la agenda de todos los gobiernos, no solamente de este, sino de todos atrás, porque es una de las principales garantías que deben tener los estados alrededor de poderlos proteger. El tema de los líderes sociales es algo muy grave, y usted lo sabe, gravísimo. Es un tema muy grave. Nadie está diciendo, y no sé si usted me malinterpretó, decía, uno de los grandes retos de la cúpula es mantener y combatir el tema de las bandas criminales, y eso hay que hacerlo, digamos, eso hay que hacerlo. Segundo, también proteger los líderes sociales, porque van más de 226 líderes sociales asesinados, y eso es un pésimo mensaje para los organismos internacionales, el cual usted también lo sabe, ¿sí? Entonces, obviamente, líderes sociales que han estado no solamente desmovilizados o que tienen un liderazgo alrededor de su comunidad, y que es importante que el Estado les garantice su seguridad. Nadie está diciendo que el Estado de Derecho no vaya a los municipios, pues por supuesto, el Estado de Derecho tiene que ir a los municipios, y es que esa es una de las principales funciones del Estado, hacer presencia en territorios, que quiero decirle, doctor Barbosa, en donde ni siquiera ha llegado el Estado hace mucho tiempo, no solamente acá, y nadie le está diciendo que haya ninguna problemática. Yo lo que estaba diciendo es que a veces los canales de comunicación, que es una observación muy respetuosa, ¿sí?, no son los más adecuados a la hora de transmitir lo que se está haciendo. Y yo celebro todo lo que usted dice, maravilloso todo lo que usted dice, ¿sí? Y ojalá, como usted dice, los discursos se traduzcan a los hechos, porque hoy en día la gente está muy expectante de lo que se puede hacer. Y ese tema de los líderes sociales es un tema no solamente que está en la órbita nacional, sino que está en la órbita internacional, claro, por un proceso, claro, en el cual firmamos, que es el gran reto de la implementación. Claro. Yo le cuento, pero sobre esto... Pero déjeme, le agrego la preocupación que aquí en este mismo espacio nos transmitió el relator
de Naciones Unidas para el tema de los defensores de derechos humanos, el señor Michel Forst, estuvo acá con nosotros, quien decía, es que mire, sí, hay muy buenas intenciones, pero hay una dispersión de esfuerzos, todo el mundo va por su lado, la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, es pésima, fue una de las entidades peor valoradas, de acuerdo con el señor Forst, según la información que recibió en esos mismos territorios de los cuales usted habla, consejero. Así las cosas, el reto es verdaderamente enorme, porque sí es cierto que muchas personas que son víctimas de estas estructuras y estas economías criminales e ilegales consideran que no se les están dando las garantías para su supervivencia y que están abandonados totalmente del Estado. ¿Por qué va a cambiar ahora la situación? O sea, dinos una noticia esperanzadora, porque estas políticas, como dice el profesor Fandiño, se vienen promoviendo desde hace mucho tiempo. Mire, esto es como cuando usted recibe una empresa quebrada. Entonces usted le pueden decir a los 3 meses que resuelve el problema de todos los empleados que hay que pagarles el salario y que hay que garantizarles la Navidad y que hay que garantizar todas las cosas. Hay 2 opciones. O uno simplemente dice yo no lo hago, o uno simplemente dice tomamos alguna acción. ¿Cuál es el informe de implementación en temas de líderes sociales del anterior gobierno? No hay, no existe. ¿Cuál es el tema hoy que tenemos nosotros, Erika? Yo hablé con Michel Forst, yo fui una de las personas que guió finalmente esa visita, no solamente con él, sino con Francisco Eguiguren, que fue el relator de CIDH. Trajimos y pusimos sobre la mesa qué está ocurriendo. La respuesta concreta, sale el plan oportuno de acción, liderado por el Ministerio del Interior, pero no por el Ministerio del Interior solamente, Ministerio de Defensa, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, la misma Defensoría del Pueblo, que ha venido trabajando de forma muy importante frente a estos asuntos, para rápidamente articular. Lo que está planteando es muy serio porque hay un problema de articulación. Todo el mundo hacía más o menos la misma cosa y había una dispersión. Eso en este momento ya está empezando a operar con 2 grandes comités que además están focalizando su acción en los territorios. ¿Cómo uno resuelve esto? Pues obviamente tratar de ir a los territorios, porque desde Bogotá no se puede resolver eso. Y 2, se va a establecer y se va a convocar la subcomisión de garantías de seguridad. Las comunidades derivadas además del acuerdo. Las comunidades, las ONGs estaban preocupadas con esta situación y con ellos, en el marco de esa discusión, se construirá también una política pública frente a líderes sociales. Son respuestas concretas. Por supuesto, esto va acompañado de una política de seguridad, va acompañado de una política antinarcóticos, va acompañado de una política de atención a las diferentes regiones en términos sociales, va acompañado de un esfuerzo de inversión además que está atado a los desarrollos que se tiene con los proyectos. Usted no puede apagar un país y volverlo a aprender, porque además tenemos una serie de temas que son importantes y estoy completamente de acuerdo, lo he repetido hasta la saciedad. Los derechos humanos, y lo he dicho en Naciones Unidas, lo he dicho en diferentes países, en los territorios, los derechos humanos son una política de Estado, no son una política de gobierno. Nosotros no podemos llegar a cambiar los derechos humanos de un momento a otro. Hay compromisos internacionales y compromisos constitucionales. Lo que pasa es que uno sí tiene que ver exactamente cómo trata los territorios. Y digo una cosa que me parece muy importante. En Colombia hay muchas Colombias desde el punto de vista de territorio, de lo que significa culturalmente los territorios. Lo que yo he visto, he recorrido 40 municipios, más de 40 municipios en 120 días que estoy al frente de esto. Estoy viviendo en los territorios. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Yo encuentro dinámicas completamente diferentes en los municipios y en las regiones. La situación del Catatumbo no tiene parangón con la situación que uno vive en el Caquetá o con lo que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces el enfoque será diferencial. Claro, pero por supuesto, porque uno tiene que atacar de forma diferencial los asuntos. El mismo tema de los cultivos ilícitos. Hay cultivos ilícitos industriales en el país, hay coca industrial en el país, hay otros en los cuales hay una especie de minifundio que está establecido. Usted sobrevuela los territorios, yo lo hice en el río Mataje, sobre el río Mataje, frontera con Ecuador, en Esmeraldas, usted sobrevuela y encuentra coca, palma, cacao. Mezclado. Claro, y ahí tiene que haber toda una estrategia
diferenciada también frente a eso, que es lo que ha planteado el gobierno del presidente Duque. Este diagnóstico muy crudo, muy real, muy sin tapujos, sin filtro, de qué es lo que está pasando. Ha dicho exacto, que el ha dicho la verdad. gobierno claro. dejó cero o nada en avance en este tema en esta de materia. protección a los líderes sociales. Estamos hablando de algo que el profesor Barbosa conoce y Andrés Fandiño también, que es el tema del posconflicto, que es uno de los principales desafíos para poner en marcha la paz, que mucha gente, dice Erika, debería avanzar a mayor velocidad, y los retos son monumentales, no solo en materia de líderes sociales, en materia de narcocultivos, ni qué decir con los proyectos productivos. Profesor Fandiño, hablando ya del tema del posconflicto, aprovechando que está con nosotros el consejero de Derechos Humanos en el tema de la paz, ¿cómo está viendo usted la implementación? El presidente Duque ha logrado, por fortuna, mantener a raya los temores de que el acuerdo de paz iba a ser trizas, eso está completamente descartado, despejado, ha dado unas buenas señales de mantener lo acordado. Pero la gente reclama que la paz se ponga en práctica de manera más rápida, con unos desafíos que el profesor Barbosa pone aquí de presente. Claro, yo debo decir que personalmente era escéptico en el tema de la política que iba a hacer el gobierno frente al tema del acuerdo. Veo que ha sido, digamos, ha mantenido y va a seguir manteniendo, digamos, una línea de implementación del acuerdo. Por eso lo dije al principio de mi intervención, que celebraba esa valiosa opinión del presidente en su momento cuando estuvo en Europa, específicamente creo que en París, cuando habló sobre el tema de que el acuerdo de paz estaba ajustado al Estatuto de Roma. Eso es de aplaudir, y eso hace ver que el tema va bien, el tema de justicia. ¿Qué veo yo frente al tema del acuerdo de paz? Yo pienso que hay unos retos muy grandes. Pienso que la columna vertebral del acuerdo de paz pasa por el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, por el tema de la JEP. Creo que la JEP tiene hoy en día un reto importantísimo de producir la mayor cantidad de autos, producir la mayor cantidad de sentencias y darle la participación a las víctimas de esa figura tan importante que se dio en la ley estatutaria, que son los intervinientes especiales, con esos derechos a las víctimas, de darle la palabra, de poder junto con sus victimarios construir en ese proceso que hay al interior de la JEP esa verdad, digamos, pero esa verdad judicial, no la verdad histórica, sino una verdad judicial que le permitan a los colombianos saber qué es lo que sucedió en muchos momentos históricos de este conflicto armado. Yo lo que veo, sí, por ejemplo, y hay que decir, es que hay unas disidencias de la FARC, digamos, lamentables, que se han vuelto a rearmar por culpa de que no se pudo implementar en su momento unos proyectos productivos y que vieron un abandono por parte del Estado en su momento en los acuerdos que se hicieron primordialmente. A eso hay que ponerle atención, digamos, todos esos compromisos de los proyectos productivos, que eran más de 500 en su momento, y que no sé, hasta la cifra del año pasado, había más o menos 70, 80 proyectos productivos implementados alrededor del acuerdo, se sigan manteniendo, es importantísimo, pero por el otro lado hay que decir que uno de los grandes retos de este gobierno y de los próximos gobiernos que vengan en Colombia a frente alrededor del proceso de paz, porque hay que decirle a la ciudadanía que esto no es un tema de 4 años, eso es un tema que va a durar, yo creo que por lo menos más de 20 años, la construcción del posconflicto en nuestro territorio, en nuestra sociedad, que vamos a tener que saber muchísimas cosas y vamos a tener que hacer una transición de esas personas que salieron del conflicto hacia la sociedad civil o sobre la ilegalidad a la legalidad, poder construir unos escenarios de participación donde ellos puedan, digamos, sentirse y poder, digamos, desarrollar un proyecto de vida que no sea ilegal. Entonces, yo lo que veo es que esto no es un proceso de 4 años, esto creo que es un proceso de largo aliento, donde todas las instituciones del Estado tienen que participar. Yo veo que el acuerdo va lento, ¿sí? Va lento, pero va, que es lo importante, que va. Pero la columna vertebral del acuerdo, en mi postura, pasa por la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que punto de la reconciliación, punto del perdón, punto de la reparación de las víctimas, que fueron las personas más afectadas por el conflicto armado en estos 56 años, pasa porque puedan encontrar una verdad judicial en este tribunal. El gran reto también está ahí. Pero también el tema de reparación, y la Contraloría recientemente ha dicho que se necesita un esfuerzo presupuestal adicional de 39 billones de pesos entre 2019 y 2021 para poder darle una acertada ejecución a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que con una crisis financiera en ese momento es verdaderamente complejo. Pero la JEP
el gobierno la ha querido modificar. Lo que pasa es que la agenda legislativa del gobierno ha naufragado en el Congreso de la República, profesor Barbosa. No hay iniciativa del gobierno, no hubo iniciativa frente a eso. Aquí hubo iniciativas que se discutieron, pero mire, más allá de este tema, dos cosas. La primera, frente al tema de la implementación. En primer lugar, el tema de esa implementación es importante y creo que ahí hay una reflexión que hay que hacer. O sea, el alto consejero para el posconflicto, para la consolidación y normalización, que es Emilio Archila, ha venido trabajando de forma adecuada en el marco de esos 170 municipios. O sea, esos 170 municipios es lo que yo llamo llevar el Estado allá. O sea, si uno ve, mire, y lo digo de forma puntual, estuve ayer en La Macarena, no hay ni luz, ni hay internet, no hay carreteras para llegar de San Vicente allá. Entonces, básicamente, eso fue lo que encontramos. O sea, yo esto no, la única carretera la había hecho. Yo fui en el 98 y estaba igual. Yo es lo mismo. Ah, sí, el parque es más bonito. El parque es más bonito. Pero, digamos, esa es la diferencia. Pero lo que estoy diciendo es claro que toca implementar. Dos, los proyectos productivos, hagamos un balance de cuáles proyectos productivos se han hecho durante el gobierno del presidente Duque. ¿Se han hecho más que lo que se había hecho durante el gobierno o durante el último año del gobierno del presidente anterior? Sí, yo lo que quiero decir es, claro, y el presidente lo ha manifestado, hacemos implementación, estamos trabajando en eso, pero ojo, y ahí viene un segundo tema, el país no tiene 170 municipios. Aquí nos están viendo miles, millones de personas que no viven en esos 170 municipios también y están esperando una respuesta también adecuada frente al gobierno. Los derechos humanos no son para unos y no para otros, los derechos humanos son para todos los ciudadanos. Y creo que ahí el escenario, digamos, el mensaje que se envía es, habrá un plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el cual se van a integrar estas iniciativas, además que vienen de la implementación, y se van a poner en marcha. Con un aditamento, voy a la sentencia de la Corte Constitucional de octubre del año 2017 sobre el acto legislativo relativo al famoso blindaje. Ahí la Corte Constitucional dijo, habrá un margen de apreciación sobre la implementación de ese acuerdo. De buena fe. Claro, de buena fe, de buena fe. Una implementación. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede pretender de un día para otro resolver todos los problemas que no se han resuelto históricamente. El presidente lo decía en unos días, no le pidamos a un gobierno que resuelvan problemas que no ha resuelto históricamente. Colombia ha tenido problemas históricos en muchos temas. Entonces, claro que se está trabajando en esa implementación, pero ojo, no se puede dejar de lado a la gente, a las diferentes ciudadanos. Los derechos humanos son para todos y creo que el mensaje adecuado es, estamos pensando de forma integral toda esa implementación y sobre el tema de JEP, sí, que es el otro tema. Yo sí digo una cosa muy simple. Esto es muy claro. La gente sí quiere ver que haya respuestas rápidas, estamos coincidiendo, de esta jurisdicción. Es decir, demoras y que recibimos un informe y la verdad, claro, pero por supuesto. Inoperante. Pero es que además veamos una realidad que es la siguiente. Miren, la primera parte fue escándalos de corrupción. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. La primera parte escándalos de corrupción y había que además estuvieron en la situación pública como tal. El presidente dice, yo respaldo, porque hay que respaldar finalmente, está allí y pues ya existe, está respaldada constitucionalmente, vamos para adelante. Pero lo que sí se requiere es que haya respuestas prontas y rápidas, porque el país espera también esas respuestas prontas y rápidas. Aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, aquellos, pues en el marco de las penas transicionales que están allí, pues obviamente la ciudadanía está esperando unas respuestas. Las audiencias públicas, la publicidad, las regiones, etcétera. Mire, yo le hago... entre otras cosas. Pero a mí me asalta la duda y lo pongo sobre la mesa. Si se reforma la JEP, ¿la comunidad internacional lo va a aceptar?
No, es que no estamos hablando de reformar la JEP, estamos hablando de que funcione la JEP. No, pues, la JEP está funcionando. Yo creo que finalmente una de las cosas importantes es que la JEP no lleva, no sé si ya cumpliría los 100 días, porque recuerden que la ley de procedimiento de la JEP que tenía las normas que en su momento... Cumplió un año. No, pero recuerden que usted y yo debatimos el semestre pasado sobre el tema de la JEP a raíz del tema de extradición de Santrich, que no habían normas en su momento. Recuerden que hicimos ese debate acá. Claro. Sí, que no habían normas y que quedábamos atados porque no se habían... Y yo anticipé en el programa que no iba a haber extradición en el año 2018. Que no iba a haber extradición en su momento y ahí seguimos en ese meollo del asunto. Entonces, el tema es que las leyes de procedimiento en julio salió la ley por las cuales está funcionando la JEP. Yo lo que creo aquí es lo siguiente. Yo lo que creo es que tanto los derechos humanos de la ciudadanía como los derechos humanos en pro de estas víctimas tienen que andar cada uno en una, no por cada uno por su lado, pero sí, digamos, cada uno de los organismos garantizarlos. Yo lo que pienso, ¿sí? Y en eso coincido con el profesor Barbosa, es que la JEP tiene, a pesar de que es un tribunal constitucional, amparado, blindado jurídicamente, como lo sabemos, ¿sí? Tiene el gran reto, ¿sí? El gran reto de coger esas normas de procedimiento, porque finalmente las normas de procedimiento no plantean lo que nosotros estamos viviendo, plantean prácticamente un proceso ágil de cara, digamos, y transversal a la ley estatutaria que se aprobó el año anterior, ¿sí? En la cual se tiene que saber muy pronto, por eso es el gran reto, por eso digo que la columna vertebral de saber de la JEP está ahí, ¿sí? Está ahí, ¿sí? Pero yo pienso que el acuerdo con lo que usted mencionaba, lo del blindaje, y lo digo por conocimiento de causa porque participé en la redacción de ese acto legislativo, que son por 3 periodos presidenciales y la interpretación de buena fe. Esa interpretación de buena fe que da para hablar de muchas cosas, ¿sí? Las instituciones del Estado tienen la obligación, ¿sí? La obligación, ¿sí? Y también, digamos, también la voluntad política y como se quiera interpretar esa palabra voluntad, de sacar adelante esto por el bien del país. Yo creo que el tema de la paz, si ustedes ven la reducción en los homicidios en algunos territorios donde está la FARC, ha sido importante. Yo sé que hay algunos territorios, profesor Barbosa, donde sigue habiendo una violencia, una delincuencia que hay que combatir. Nadie está diciendo que no haya que combatir. Tenemos el problema del ELN, entonces yo pienso que hay que avanzar en este tema. Bueno, cerremos el debate de esta noche, Erika, con un tema, aprovechando estos minutos finales. La agenda legislativa del presidente Duque en el Congreso. Lo mencionaba hace un momento. El balance no es bueno, las iniciativas en el Congreso no han ido al ritmo que quisiera el gobierno, pero también en el fondo está la nueva relación que le ha planteado el presidente Duque al Congreso de cero mermelada. Eso ha tenido un costo. Obviamente el Congreso, las iniciativas no se han tramitado a la velocidad habitual y se plantea... También se advierte que no hay una interlocución fluida con los congresistas por parte de los ministros de la política y de la justicia. Consejero Barbosa, ¿cómo ve usted la agenda, el balance de esta agenda legislativa del presidente? Ahora, una agenda legislativa que pasó por reforma a la justicia, reforma política, ley de financiamiento, es decir, el gobierno en los primeros 100 días se la jugó con todos los... Está pasando todo porque no ha digamos, entonces, digamos, estamos en un escenario... Ley de financiamiento seguramente algo saldrá. Digamos, mire, no lo cifremos solamente en el balance de la agenda legislativa. Cifrémoslo más bien en el otro balance que es mucho más importante, y es en el marco de las nuevas relaciones que se han establecido entre el gobierno y el Congreso. Siempre además con un profundo respeto por el Congreso de la República. A mí, por ejemplo, me genera el más absoluto respeto del Congreso de la República, y esas relaciones que se puedan establecer siempre con el Congreso serán interesantes para efecto de poder ver hacia dónde va una iniciativa, otra iniciativa. Cuando un presidente, por ejemplo, se presentan esas iniciativas en el Congreso, entran en un escenario de discusión. A veces a mí me preocupa cuando se presenta una propuesta e inmediatamente se ubican los opinadores diciendo acaba de aprobarse tal cosa. No, está entrando en discusión tal cosa. Yo creo que es importante establecer esto por varias razones, porque tenemos varias acciones al interior del gobierno en estos 4 meses, que son efectivamente, una línea por el Congreso, que ha tenido una dinámica que ha sido accidentada efectivamente. En unos casos ha pasado, en otros casos seguramente tendrá éxito, pero hay otra línea y es todo el trabajo reglamentario que se ha hecho que no está publicitado. Y es que gobernar también es gobernar en el marco, gobernar significa administrar lo que se encuentra, y lo que se ha encontrado es
habían dispersiones normativas, se han unido, había duplicidades administrativas, se ha venido suprimiendo cargos que han generado además unos recortes importantes o unas disminuciones en los presupuestos públicos. Se ha venido dando unas dinámicas administrativas al interior del Estado. Luego hay dinámicas administrativas, dinámicas legislativas. Yo creo que todo esto es absolutamente natural y uno esperaría que en el próximo año, todo esto tenga una dinamicidad y un nuevo ritmo. Y es natural, Yesid y Erika, es natural. No podemos pretender marcar en 4 meses la dinámica histórica que puede tener un gobierno de 4 años. Si ustedes miran hacia atrás, todos los gobiernos, sin excepción, han tenido dinámicas particulares en esos meses. Lo que pasa es una tesis que es muy académica y es ya de lo que uno ve en el marco de los diferentes gobiernos. Siempre el presente implica algo de pesimismo. Normalmente la gente dice, yo por qué vivo en este tiempo y no viví en otro tiempo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es natural más bien un poco hacerle frente a esa situación, explicarle a la gente adecuadamente qué es lo que ha venido pasando, cómo se pueden gestionar las cosas. El país tampoco se le puede vender la idea de que con una ley se cambia el mundo, que eso es otra cosa que ha venido ocurriendo en los últimos años. Recuerdo algunos personajes que han hecho política y han sido candidatos que dicen, yo puedo decirle al país que he hecho 100 leyes. Pero realmente hacer 100 leyes, 50 leyes, 30 leyes, yo lo que creo es que uno tiene que ser un buen administrador, tiene que al mismo tiempo gestionar cosas. Creo que el presidente Duque ha sido muy tolerante, ha permitido la acumulación de proyectos, ha permitido la discusión abierta de esos proyectos y le ha dado una nueva dinámica a la política colombiana que yo creo que es válido en el marco de lo que él representa, una nueva generación gobernando Colombia. Para cerrar, su reflexión final sobre este tema de la agenda legislativa del presidente Duque. Yo pienso que la expectativa alrededor de la agenda legislativa era alta por las diferentes reformas que presentó el gobierno. Digamos, arrancó presentando una reforma a la justicia, arrancó presentando una reforma una reforma política, se subió finalmente al bus del tema después de la consulta anticorrupción, es decir, era muy alta, pero yo lo que veo en este tema del legislativo, es decir, 2 puntos fundamentales. Lo primero es que hay unos ministros muy técnicos, demasiadamente técnicos, y no tienen una interacción muy grande con el legislativo políticamente hablando. Y eso ha hecho que dificulte el mensaje del gobierno con el legislativo y haya pasado lo que ha venido pasando, una reforma a la justicia que se hundió cuando tenía unas propuestas muy interesantes para debatir, una unificación de las cortes, una propuesta frente al tema de la tutela, finalmente sobre el debate se alcanzó a hablar del Tribunal de Aforados de nuevo y ahí se terminaron confundiendo también los mismos miembros del mismo partido de gobierno, entre comillas. Entonces, ahí lo que hay que decir es que vienen confundidos políticamente, no hay una línea clara frente al tema, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria al gobierno o la ley de financiamiento lo ha golpeado muy duro en la opinión. Han sido unas 2 o 3 propuestas muy duras en materia económica donde los colombianos pues le han pasado factura al gobierno y eso hay que cambiar, digamos, el tema de enviar mejor el mensaje. Yo lo que veo acá es que el presidente debería hacer un recambio, ¿no? Un recambio y poner unas personas mucho más cercanas al tema político. Yo pienso que el éxito del gobierno Duque va a pasar si puede llegar a armar una gran coalición dentro del legislativo, porque finalmente es su órgano directo, es su órgano de control, es su órgano en el cual puede sacar muchos proyectos adelante. Los ministros son la gran expectativa que tenemos, digamos que tenemos muchas personas, es que en la reunión que se vaya a hacer el próximo enero con los partidos políticos puede armar una gran coalición y una gran participación de los partidos también alrededor de su gabinete para que no esté tan aislado y pueda mandar, digamos, un tema y una línea política clara de aquí en adelante en la próxima agenda que es, digamos, muy importante en el 2019. Bueno, se nos acabó el tiempo. Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos y los asuntos internacionales. ¿Lo sentí como con ganas de decir algo al final? No. Ya se despedió. Estaba reflexionando. Estaba reflexionando. Mi futuro es hoy, el del gobierno también. Gracias, consejero, por estar aquí, como siempre, con Opina Bogotá. Es un placer estar aquí con Andrés, lo seguimos como consejero, lo vemos en las comunidades, viajando mucho por todas las regiones. Y aquí estaremos siempre listos para escuchar. La única posibilidad para poder entender este país es dialogando con la gente, estableciendo diálogos sociales, populares,
y que la gente entienda que hace parte de un conglomerado que se llama Colombia. De lo contrario es muy difícil construyendo. Territorios, porque Totalmente. muchos de ellos están la avasallados por presencia- las Y economías. construyendo país. Totalmente. Construyendo país, como dice el gobierno. La presencia del Estado, las comunidades y dialogando es muy importante. Sí, Andrés Fandiño, gracias Muy por estar con gracias, nosotros. Jessy, muy gracias, Erika. Profesor. Profesor Barbosa, un gusto de nuevo. Erika, se nos acabó el tiempo. Estaba muy buena hoy la discusión, sin duda. Sí, muy interesante. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana 8:30 de la noche aquí de nuevo en Canal Capital para analizar los temas que le interesan a Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.